¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Aquí comienza Biblia Abierta. Saludos a todos. Qué privilegio es poder compartir en este tu programa Biblia Abierta, un espacio donde descubriremos las verdades de tu vida a la luz de la palabra de Dios. Me presento, soy Fran Arias y seré tu acompañante en esta serie de encuentros que tendremos para poder descubrir cómo este libro ha transformado la vida de cientos de personas, pero también cómo puede transformar tu vida. Me acompaña nuestra amiga Britney, quien estará en esta serie de encuentros que hemos preparado para ti. Así es, pastor, muchas gracias. Le damos muchas gracias a nuestro Dios también por el privilegio de poder compartir contigo. Gracias por acompañarnos. Tú haces de este programa algo muy especial. En este momento, nuestro material de estudio, aparte de la Biblia, por supuesto, es este precioso libro que tenemos por acá, llamado Biblia Abierta, que contiene 101 respuestas para las dudas, las interrogantes, pastor, que surgen en nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Y es maravilloso. Gracias a nuestros pastores Vladimir Polanco y Jorge Luis Rodríguez, porque ellos han sido inspirados por Dios para que esto sea una realidad. Queremos también invitarte para que te puedas quedar con nosotros y acompañarnos en cada uno de nuestros programas. Recuerda, siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Que Dios te bendiga. Biblia Abierta. Es imposible negar el impacto que la Biblia ha tenido a lo largo de la historia. Y es su origen lo que la hace distinta a cualquier otra obra literaria. Aunque Moisés, Jeremías, Abdías y otros profetas escribieron material bíblico, el autor a la carta a los Hebreos nos dice en el Hebreos 1:1 de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En este texto podemos ver cómo el autor bíblico atribuye todo el Antiguo Testamento a un solo autor, Dios. También Pablo, en la segunda carta a Timoteo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos ver que nuevamente se atribuye a Dios la inspiración de la Biblia. La Biblia no solamente es un libro inspirado, sino que también es un libro inspirador. Sus páginas nos ayudan a crecer y a disfrutar de una vida llena de bendición. No solo para nosotros, sino también para todas las personas que nos rodean. Debemos entender, querido amigo, que la Biblia es un libro muy práctico y cuando lo leemos podemos ser personas más cultas. Así es, pastor. Qué interesante. Al leer la palabra de nuestro Dios surgen muchas interrogantes que yo sé que muchos de nosotros en cualquier momento nos hemos hecho. Y una de esas interrogantes surge cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la comparamos, ya sea que venga de una biblioteca o que esté incluso en nuestras casas, y vemos que algunas Biblias incluso tienen más libros, otras tienen menos, algunas los tienen omitidos, y todo esto nos deja en una duda, pastor, ¿por qué algunas Biblias tienen más libros que otras? Excelente interrogante, Britney. Qué bueno poder compartir esta pregunta. El contenido de la Biblia ciertamente no es el mismo para católicos y protestantes. Las Biblias católicas incluyen los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos. Los libros apócrifos o deuterocanónicos son el libro de Tobías, el libro de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 2 libros de Macabeos, y además también hay adiciones al libro de Daniel y 6 porciones agregadas al libro de Esther. Antes de continuar, me gustaría aclarar la diferencia entre apócrifo y deuterocanónico. La palabra apócrifo significa supuesto o fingido,
y hoy en día conlleva un sentido de algo que no es auténtico. Por su parte, la palabra deuterocanónico proviene de dos términos. El término deuteros, que significa segundo o posterior, y el término canónicos, que significa perteneciente o relativo a la regla. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué nosotros los protestantes no aceptamos estos libros dentro de nuestras Biblias? Quiero compartir por lo menos 4 razones. Primera razón, contiene errores históricos. En estos libros encontramos errores históricos. Un ejemplo de ellos lo encontramos en Baruch 1.1. Baruch 1.1 dice que el libro fue escrito en Babilonia. Pero cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, capítulo 43, versículos 6 al 7, el texto nos dice: eran los hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todas las demás personas que junto con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y con el profeta Jeremías y Baruch, hijo de Nerías, habían dejado Nabuzardán, capitán de la guardia, entrando pues en tierra de Egipto sin obedecer a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafne. Quiere decir esto que estos libros nos muestran que el libro de Baruch no pudo ser escrito en Babilonia porque Jeremías y Baruch están siendo ubicados en Egipto. Otra de las razones por la cual este texto no son aceptados por nosotros es porque contienen enseñanzas antibíblicas. Por ejemplo, hay pasajes en el libro de Sabidurías que nos hablan de la inmortalidad del alma. Hay pasajes en el libro de Eclesiástico que nos hablan de la salvación por las obras. Hay pasajes en el libro de Macabeos que nos hablan referentes a la oración por los muertos para perdonar sus pecados. Y la última razón es que Jesús no los citó, tampoco sus apóstoles los citaron dentro de los escritos, dentro de sus palabras. Y nosotros sabemos que Jesús y los apóstoles siempre utilizaban palabras de los registros bíblicos del Antiguo Testamento, y en ningún momento ni Jesús ni sus apóstoles citan o hacen referencia a estos libros. Quiero darte un último dato, y a ti también, querido amigo. Estos libros, los apócrifos o deuterocanónicos, fueron incluidos no antes del 8 de abril de 1546 en las Biblias católicas. En 1517 había iniciado una reforma protestante, y esta reforma iba en contra de ciertas enseñanzas como la oración por los muertos, iba en contra de algunas enseñanzas como las indulgencias o salvación por obras, iba en contra de algunas enseñanzas, y la Iglesia Católica estaba luchando con esto. Cabe resaltar pues que suena atractivo el hecho de que en ese entonces es que ellos incluyen estos libros con estas enseñanzas, tal vez para poder certificar que sus enseñanzas eran bíblicas según ellos. Biblia abierta. Interesante y enriquecedor. Pastor, al leer la palabra de Dios también vemos que hay múltiples versiones y no sabemos por qué esto sucede. Y esto nos lleva a nuestra segunda interrogante. ¿Por qué hay tantas versiones distintas de la palabra de Dios? Ok, esta es una pregunta que parece ser más sencilla de lo que a veces pensamos. En realidad, este fenómeno se debe a dos aspectos fundamentales. Número 1, la evolución del lenguaje, y número 2, el criterio de traducción. Vamos a hablar primero de la evolución del lenguaje. La evolución del lenguaje es una realidad en nuestras vidas. Los idiomas que se hablan en nuestro planeta constantemente están evolucionando, y los que hablamos somos los que definimos los términos que se necesitan de acuerdo a nuestra forma de vivir y de acuerdo a nuestras nuevas experiencias en cuanto va pasando el tiempo. Algunas palabras surgen y otras palabras se transforman o cambian de significado, y otras quedan en desuso. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar hace 30 años nadie hablaba de tuitear, y hoy en día muchas personas utilizan esta palabra en su diario vivir.
Otro ejemplo podría ser la palabra castellano. Un castellano, cuando se escribió Don Quijote, su primera edición, era una persona que pertenecía o vivía dentro de un castillo. Hoy en día, un castellano es una persona o una cosa relativa al reino de Castilla. En la Biblia nosotros también podemos encontrar este fenómeno. Por ejemplo, en la Reina Valera, versión 1909, Génesis 1:1 nos dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Mientras que en las versiones actuales esto sonaría algo extraño, porque todas nuestras versiones dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con respecto al criterio de traducción, cuando una persona va a traducir la Biblia, debemos recordar primero que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, cuando una persona va a traducir, se acerca al texto de 2 maneras distintas. Número 1, de una manera en la que se refiere como equivalencia formal, y la otra es equivalencia dinámica. La equivalencia formal es aquella en la que el traductor busca traducir palabra por palabra. Busca una relación exacta entre la palabra que hay en el idioma original y en la palabra que hay en el idioma que se está traduciendo. Este tipo de traducciones son muy buenas para poder estudiar la Biblia porque nos dan un significado más exacto de las palabras. Pero cuando hablamos de este tipo de traducciones, también hay algunas cosas en contra. Por ejemplo, al tratar de buscar algo exacto, a veces se pierde la libre legibilidad, la fluidez de lectura, porque algunas palabras no concuerdan exactamente con una palabra en el idioma original o en el idioma en el que se está traduciendo. No tenemos una palabra que se pueda traducir de esa manera, y también a veces porque las frases no van en la misma forma gramatical en el idioma original con el idioma en el que se está traduciendo. Estas Biblias las podemos ver como la Reina Valera es una de estas traducciones, y la Biblia de Jerusalén también es otra de estas traducciones. Otra de las traducciones que tenemos, o la otra equivalencia de la que estábamos hablando, es la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica es una traducción donde la persona que va a traducir lo que desea no es tanto buscar una palabra que concuerde exactamente con el idioma original y el idioma que se está traduciendo, sino una palabra que más bien lo que busca es transmitir el mensaje. A este tipo de traducciones se le llama frase a frase también. En este tipo de traducciones lo que se busca es encontrar la mejor manera de decir lo que decía el idioma original. Este tipo de traducciones también tiene sus limitaciones. Un ejemplo de ello es que a veces el traductor, como lo que está buscando no es tanto traducir, sino transmitir, a veces hace de intérprete y pone sus propios conceptos dentro del texto. Algunas de las Biblias que podemos encontrar de este tipo de equivalencia, la equivalencia dinámica, es la Dios habla hoy, la también Nueva Versión Internacional y también la traducción lenguaje actual. Yo quiero darte una recomendación, querido amigo. La recomendación es que tú puedas o en la internet o de manera física tener la mayor cantidad de traducciones en tu biblioteca, porque así vas a poder tener una mayor amplitud de conocimiento de lo que se quería decir. Y no vas a tener que simplemente limitarte a lo que dice una versión. Así que, querido amigo, este es el problema que pudiésemos darte la respuesta con respecto a esta pregunta. Biblia abierta. Otra de las preguntas muy interesantes que surgen en nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios tiene que ver, por supuesto, pastor, con los relatos bíblicos. Esos relatos que hablan sobre una inundación mundial, muertos que resucitan, incluso un asno que habla. Todo esto parece ser algo increíble.
Y todo esto también nos lleva a hacernos nuestra siguiente pregunta. ¿Estos relatos bíblicos son reales o son ficticios? Excelente pregunta, Britney. Es una interrogante que muchas personas se han hecho. No quisiera continuar ni responder esta pregunta sin antes hacer una referencia a un escritor, Richard Davidson. En el libro ¿Entiendes lo que lees?, él dijo: es preciso reconocer que las Sagradas Escrituras no son míticas. La Biblia presenta sus personajes, eventos e instrucciones como parte de un registro histórico, verídico y confiable. En este punto debemos destacar qué decía Cristo, qué decían los apóstoles con respecto a los relatos bíblicos, cuál era el concepto de ellos con respecto a su historicidad. Yo quiero que nosotros leamos en este momento Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24. En estos textos nosotros vamos a poder encontrar cómo Jesús se refiere a Sodoma como un hecho histórico, como una ciudad histórica. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. También Jesús, en otra porción bíblica, en Lucas capítulo 17, versículos 28 y 29, se refirió nuevamente a Sodoma diciendo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Vemos que estos textos hacen referencia a que el hecho es histórico con respecto a la ciudad de Sodoma, su destrucción. Busquemos Romanos capítulo 15, versículo 4. En el texto de Romanos capítulo 15, versículo 4, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ciertamente, la Biblia da registros históricos verídicos, no son ficción, son realidades que sucedieron en la historia. Aunque la Biblia no es un libro de historia, sino un libro del autor de la historia, la Biblia sí es confiable y sus registros son verídicos. Biblia abierta. Ahora, pastor, en continuidad con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿qué hay con respecto a los evangelios? ¿Podemos confiar en ellos? Los evangelios cuentan con sólidos argumentos en favor de su veracidad. No obstante, algunas personas argumentan que existió demasiado tiempo, dicen ellos, para poder crear leyendas e historias, fábulas, desde el tiempo en que murió Jesús y en el tiempo en que se escribieron los evangelios. Pero nosotros tenemos al menos 3 argumentos en contra de estas aseveraciones. Lo primero es que debemos entender que 40 años no constituyen tiempo suficiente para manipular y llenar de leyendas un hecho histórico, con las repercusiones sociales, políticas, religiosas que trajo el cristianismo. Y ese fue el lapso de tiempo que hubo entre la muerte de Jesús y los primeros escritos de los evangelios. Debemos recordar también que había personas que todavía estaban vivas, no solamente sus seguidores, sino también muchos de sus oponentes. Y pues no era posible crear leyendas porque muchas personas habían visto a Jesús. También el segundo argumento que tenemos en contra de este punto de que hubo mucho tiempo es que en la cultura hebrea el cultivo de la memoria ha sido uno de los elementos más distintivos a través de la historia. Era habitual para ellos transmitir de generación en generación enseñanzas por muchos años de la familia y de la historia de la nación. Y el tercer argumento que queremos compartir hoy es que los escritores de los evangelios recibieron la información de las fuentes primarias.
Un ejemplo es que Mateo fue un testigo ocular y Marcos escribió las memorias de lo que escuchó, de lo que le contó el apóstol Pedro. Lucas nos narra el evangelio que conoció de los labios del apóstol Pablo, pero no solo eso, sino que cuando nosotros leemos Lucas 1 al 4 nos damos cuenta que Lucas hizo investigaciones. Quiero leer para ti. Vamos a buscar Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos que Lucas hizo una investigación para poder escribir su evangelio. Entonces podemos dar certeza de que los evangelios son registros fidedignos y en los que podemos confiar. Biblia abierta. Qué maravilloso es saber, queridos, que la palabra de Dios tiene respuestas para todas las preguntas. Ya para finalizar con nuestra última pregunta, esta tiene que ver con los temas de profecía. Las profecías bíblicas, esas que hablan sobre predicciones del futuro, en especial aquellas que nos dan esperanza, que nos hablan de un mundo nuevo, una tierra donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto. Y todo esto yo sé, queridos, que al compararlo con el mundo actual en el que vivimos, vemos que es imposible de creer. Entonces, pastor, ¿las profecías de la Biblia son reales? ¿Podemos confiar en ellas? Ok, para poder responder esta pregunta que está concerniente al futuro, yo creo que si queremos certificar si las profecías del futuro son reales, podemos empezar haciéndolo certificando las profecías que ya se han cumplido. Quiero hablarte de dos profecías que se cumplieron y que están en la Biblia. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 39, versículos 6 al 7, nosotros vamos a encontrar esta profecía que se le dio al rey Ezequías y a Jerusalén en un tiempo de prosperidad. Dice así: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía nos habla de que las personas del pueblo de Jerusalén iban a ser exiliadas en Babilonia, algo que nadie se esperaba en ese entonces porque en Jerusalén había prosperidad con el rey Ezequías. Pero también adicional a esto, Jeremías va a decir algo más con respecto a esta profecía. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, nosotros podemos leer lo siguiente: toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Estas dos profecías se cumplieron. Cuando nosotros leemos la historia de Daniel, nos damos cuenta, en Daniel capítulo 1, que se está cumpliendo estas profecías. El propio Jesús hizo una profecía concerniente a Jerusalén y concerniente al templo y que fue escandalosa en el tiempo que Jesús la dio. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 2. Quiero leer para ustedes. En Mateo capítulo 24, versículo 2, Jesús dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta declaración fue escandalosa en el tiempo de Jesús. Nadie se imaginaba que la ciudad, que el templo fuese destruido. Y también podemos leer que en Lucas capítulo 21, versículo 20, él también dijo lo siguiente: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed entonces que su destrucción ha llegado. Nuevamente, otra declaración que fue escandalosa en el tiempo de Jesús. Se molestaron muchas personas por sus palabras, pero en el año 70 de nuestra era, esta profecía se cumplió cuando Roma invadió y destruyó Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino también el templo. Llama la atención que la tradición dice que ningún cristiano se murió, ningún cristiano fue afectado en esta batalla, en esta guerra que hubo, porque cuando vieron lo que estaba sucediendo, recordaron las palabras de Jesús y hicieron pues su escape. Esto concerniente a las profecías del pasado, pero también concerniente a las profecías del futuro, porque si Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, si Dios ha cumplido sus profecías en el pasado, también va a cumplir sus profecías en el futuro. Y yo quiero compartir una profecía contigo, querido amigo. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44, el texto en la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Querido amigo, querido hermano, Dios quiere a través de su palabra hacerte entender que un día volverá. Si sus profecías en el pasado se han cumplido, si sus profecías se han desarrollado tal y como lo ha establecido la palabra de Dios, ¿por qué no creer en su palabra? ¿Por qué no creer en sus profetas? ¿Por qué no creer que un día también volverá? Dios te está llamando hoy para que tú puedas iniciar un proceso de transformación en tu vida, prepararte y estar listo para un encuentro con Jesús. Déjame tener una oración por ti para terminar. Oremos. Padre amado, hoy te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Quiero pedirte por cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, y que tú puedas, Señor, tocar la puerta de su corazón y ayudarles a preparar sus vidas para un encuentro contigo. Que crean en tu palabra, que confíen en ella y que puedan ver las verdades que hay a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Biblia abierta. Y así es como terminamos nuestro primer programa de Biblia Abierta. Estamos muy agradecidos porque te quedaste con nosotros hasta el final y te invitamos para que nos puedas acompañar en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga. ¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Biblia Abierta.